Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Los niños pueden pasar a su clase. Apocalipsis. Díganme cuando se me olvide, porque de repente se me olvida. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Lo leemos todos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos. Les estoy compartiendo, hermanos, un mensaje que Dios me dio, hermanos, que se llama señales de enfriamiento espiritual. Amén. Señales de enfriamiento espiritual. Y yo les platicaba, hermanos, que es triste ver cómo personas que inicialmente entregándose a Dios de una manera, pues, muy ferviente, con mucha decisión, con el tiempo cometen descuido de su fe, de tal manera que empieza a haber enfriamiento en su relación con Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 3:15 y 16 que Dios nos quiere calientes en su relación. Dios aborrece a los fríos y a los tibios. De hecho, la Biblia dice, es preferible que estés frío a que estés tibio. Porque cuando una persona se empieza a enfriar espiritualmente y puede seguir viniendo a la iglesia sin estar en comunión con los hermanos, puede venir a la iglesia sin congregarse, sin estar siendo, sin dejarse ser edificado, sin ser perdonado, sin ser limpiado, sin cumplir los propósitos de Dios, y eso no es congregarse. Amén, porque en la congregación se hace todo esto. Una persona puede venir a la iglesia y no dejarse pastorear, o sea, no recibir ni papa de lo que se enseña en la iglesia. Amén. Una persona puede servir en la iglesia y hacerlo por vanidad, por orgullo, ¿sí? O para que la vean o lo vean, o por capricho. Puede hacerlo en rebeldía también. Pero esto, hermano, sucede cuando la persona se enfría y se convierte en un tibio. O sea, como que es, pero a la vez no es. Es un hipócrita. Y la Biblia dice que Dios aborrece a los tibios, ¿sí? Dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras. O sea, que si haces algo, si hace algo el frío. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Bien? Eso es lo tremendo, hermanos. Cómo la gente en su caminar con Dios se empieza a enfriar de tal manera que llega a ser aborrecible a Dios. Y yo les compartía pues las señales del enfriamiento espiritual. A manera de resumen, hermanos, les voy a recordar lo que vimos. Una señal, hermanos, de enfriamiento espiritual es que la persona comienza a dejar de congregarse, ¿sí? Comienza a ser inconstante, comienza a faltar. Algunos abandonan por completo la reunión, acuden de vez en cuando o finalmente pues dejan de asistir. Y vimos cómo la Biblia enseña que la necesidad de congregarnos
que es importante porque allí somos edificados en el amor, en las buenas obras y recibimos palabra de Dios. También somos perdonados, amén. Somos limpiados y Dios cumple sus propósitos en la iglesia, donde nos congregamos. Otra señal de enfriamiento espiritual que vimos es que la persona se niega a ser pastoreada. Cae en desconocer el pastorado, no recibe la reprensión, empieza a ser siervo desobediente, ¿sí? Cuando la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Algunos que se niegan a ser pastoreados empiezan se manifiestan esto siendo respondones. La Biblia dice en Tito 2:9, exhorta a los hermanos a que se sujeten, a que agraden en todo, a que no sean respondones. También dejan de ser humildes. La Biblia habla que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. También las personas que se enfrían, que se niegan a ser pastoreados, se convierten en acusadores del pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que no acepte acusaciones contra los líderes cuando no son acusaciones bien fundadas y con testigos, ¿verdad?, que sean veraces. También en Tito 1:16 habla de que son personas rebeldes, ¿sí? Entonces, hermanos, son pues señales de enfriamiento el dejar de congregarse, el negarse a ser pastoreado. Amén. Esa es una señal de que una persona ya se está enfriando, ¿sí? Aguas, aguas, porque eso es algo bien delicado, hermanos. La Biblia dice que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Bueno, quiero compartirles, hermanos, las otras dos señales del enfriamiento espiritual. Ya vimos que es, la primera de ellas, ¿cuál es? ¿Cuál dijimos? Dejar de congregarse. Y hablamos que puedes estar en la iglesia y no estar congregándote. ¿Amén? Dejar de congregarse. Y la segunda, negarse a ser pastoreado. Yo también les decía a ustedes, hermanos, todos tenemos la necesidad de un pastor. Amén. Todos tenemos la necesidad de ser pastoreados. Siempre habrá alguien, hermanos, que sepa más que nosotros. El detalle está que muchas veces somos soberbios y no nos dejamos pastorear. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que Dios siempre compara a los fieles, ¿verdad?, con ovejitas? Porque las ovejitas, hermanos, son tontitas, ¿sí? Son bien inocentes, son torpes las ovejitas, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que todos nosotros somos ovejas y necesitamos un pastor, necesitamos a alguien que sepa un poco más de nosotros, que Dios haya llamado y que nos pastoree. Amén. Nosotros, Nancy y yo, tenemos nuestros pastores. Tenemos quien nos jale las orejas también. Amén. De hecho, hoy en la mañana estuvimos en una iglesia de uno de nuestros pastores. Estuvimos ahí en el culto de ellos. Amén. La tercera señal, hermanos, de enfriamiento espiritual es alejarse de la comunión y la participación con los hermanos. Tercera señal de enfriamiento, alejarse de la comunión y participación con los hermanos. Es decir, estas personas, hermanos, comienzan a dejar de participar en los proyectos de la iglesia o en los asuntos de la iglesia, ¿sí? No cooperan, no sirven, no tienen comunión con personas consagradas a Dios, que buscan a Dios en oración, que están aquí en las mañanas orando. Comienzan a tener comunión con personas inconstantes y rebeldes. Claro, cada quien se identifica
según con la persona que, así como tú eres, te vas a juntar. ¿Ya? Hasta un dicho dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ya? Entonces, tú te vas a identificar, si tú eres espiritual, te vas a identificar con el que ora. Si tú eres chismoso, te vas a identificar con el chismoso. Entonces te vas a aliar. Cuando una persona, hermanos, empieza a enfriarse, se aleja de la comunión y empieza a tener comunión con personas que no son consagradas a Dios y empieza a abandonar a las personas consagradas, ¿sí? Comienza a tener comunión con las personas inconstantes, con las personas rebeldes, con las personas que siempre se están quejando, que siempre le hallan lo malo a todo cuestionan, pero ellos no hacen nada. Eso es lo que le sucede a una persona que se está alejando de la comunión y de la participación con los hermanos. Todo lo cuestiona, no, esto está mal, no, esto no me parece, no, aquí se equivocó, pero ellos no hacen nada. No cooperan en nada, no son fieles en sus diezmos, no son fieles en sus ofrendas, no son fieles en su servicio, nada. Entonces se convierte como aquellos ateos, ¿no? Que todos le echan la culpa a Dios y ellos no hacen nada. No, es que Dios, ¿por qué los pobres del mundo? Y ellos no hacen nada, ¿verdad? Yo nunca he conocido una comunidad de ateos que vaya al África, ¿verdad?, a alimentar a los niños que están muriendo de hambre, pero sí le echan la culpa a Dios de todo. Entonces, eso, hermano, pues es soberbia. Estas personas que se alejan de la comunión son inconformes y rebeldes y están contra los intereses del grupo porque buscan los suyos propios. Entonces, estas personas, hermanos, son personas egoístas. Mire, vamos a leer Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Ahí poquito antes de Apocalipsis está Primera, Segunda y Tercera de Juan y luego está Segunda de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Aquí los ancianos, hermanos, son pastores. Y todos sumisos unos a otros. Ahí habla de la comunión de los hermanos. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Biblia dice, hermanos, que para que haya una comunión verdadera, ¿sí?, tiene que haber una sumisión de unos a otros. O sea, tenemos que estarnos soportando unos a otros. Amén. Va a haber cosas que no te van a gustar, aguanta. ¿Sí? Va a haber cosas que te van a gustar, bueno, pues gózate. Amén. Pero una señal, hermanos, de que una persona se empieza a enfriar es cuando empieza a tener estas actitudes egoístas. Cuando ya no se involucra en las cosas de la iglesia, en las cosas en los intereses del grupo y también deja de participar. No cuente conmigo. ¿Sí? Son personas inconformes y rebeldes. Ya vimos que en primer lugar pues son egoístas. En segundo lugar, hermanos, al alejarse de la comunión, dejan el amor y abrazan el odio. Fíjense qué feo es esto, hermano. Cómo Satanás es bien hábil y te va llevando poquito a poquito de la gracia a la desgracia, del amor al odio, ¿sí?, de la comunión a la separación. Es hábil Satanás. Él sabe de qué pie cojeamos tú y yo, ¿sí? Él sabe. Dice, no, esta persona se cree que todo lo sabe. Pues en cuanto vea un error, lo va a señalar. Entonces por ahí le llega.
Y la persona pasa de amar al hermano al odio, al rencor. Y eso es posible, hermanos, cuando una persona se enfría. Gálatas 5, 14 y 15, no lo busquen, aquí se lo leo. Porque la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, fíjese lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que estaba fuerte ahí. Es más, hermano, miren, les voy a leer aquí en esta versión, viene más explicado. O sea, cuando una persona empieza a tener rencor y luego le da lugar al odio, entonces se convierte en un destructor del hermano. Dice, pues toda la ley, Gálatas 5:14, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase: ama a tus semejantes como a ti mismo. Pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos, porque eso es lo que el diablo quiere, hermanos. ¿Sí? La Biblia dice que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. O sea que el frío va a llegar y, ¿tú crees el pastor dijo esto? Le va a decir al que no vino, ¿no? No, y luego dijo esto, no, dijo el otro, y al último ya se van 5 familias, 7 familias de la iglesia. El diablo terminó por destruir la iglesia y te usó a ti por frío. ¿Sí? Por eso, hermano, Dios aborrece a los fríos y más a los tibios. ¿Sí? A la gente que como que sí, pero no. Como que sirvo, pero no sirvo. Como que oro, pero no oro. Como que voy a la iglesia, pero me duermo. ¿Sí? Y como que voy, pero nomás para que no me regañe, ¿no? No, hermano. Eso es un terreno peligroso, hermano. Desgraciadamente, hermano, aquí hay casos así. Si no, pues no estaría diciendo esto, ¿verdad? Yo creo que Dios no me lo hubiera dado. Estas personas dejan el amor y abrazan el odio, enfriándose, olvidan que fueron perdonados. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Tú estás aquí porque Dios te perdonó. Amén. Tú estás aquí, yo te conozco porque Dios te perdonó, porque a ninguno de ustedes los conocía. ¿Sí? Nomás a Giovanita, que tenía como 3 años, ¿no? Bueno, digo Giovanita porque en aquel tiempo así le decíamos, ¿no? Pero a ninguno de ustedes, hermano, yo los conocía. Yo los conozco porque fueron perdonados por Cristo. El Evangelio de Dios, hermano, no es solamente para la gente que no conoce a Cristo y decirle: Cristo vino y murió por ti. El Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree, dice. Pero la Biblia dice que también para nosotros es poder de Dios. O sea, que lo que a nosotros nos impulsa, hermanos, a seguir fieles a Dios, a seguir fervientes, a seguir calientes, es lo que dice el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por nosotros, hermano. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que nos mantiene firmes. No son las fallas de la iglesia o que todo salga bien lo que nos debe mantener firmes, hermano. ¿Sí? No es que se llene este lugar lo que nos debe mantener firmes. No es que sirvamos o que cantemos bonito o que... No, eso no es lo que nos debe de hacer sentir firmes. Lo que nos debe hacer permanecer fieles a Dios es que Cristo murió por nosotros y que gracias a eso, hermano, nosotros tenemos vida eterna. Gracias a que Cristo murió y resucitó y a que te perdonó, hermanos, tenemos vida eterna y por eso debemos ser fieles a Dios. Amén. Porque no solamente el Evangelio te salva, sino que te da el poder y la convicción de ser fiel a Dios. Si eres una persona infiel a Dios, si eres una persona fría,
Entonces no has entendido la obra que Dios hizo en la cruz. Si eres una persona que ha pensado en retroceder, te falta mucho saber lo que le costó a Cristo padecer por ti. Como dice el canto, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. No sabemos, hermano. El precio, lo que Cristo padeció ahí, no sabemos, hermano. Cuánto costó, cuánto tuvo que pagar por nuestra salvación. Y eso es lo que a nosotros nos debe mantener fieles, hermano. Que fuimos perdonados. Pero estas personas se les olvidan que fueron perdonados y empiezan a atacar a otros y empiezan a guardar rencor y no perdonan. No perdonan. Se olvidan de que una de las bases del cristianismo es el perdón, hermano. La justicia de Dios incluye el perdón de Dios. Jesús dijo, si ustedes no perdonan sus ofensas, mi Padre tampoco les va a perdonar. Si ustedes no perdonan a los que los ofenden, mi Padre tampoco les va a perdonar sus ofensas. Dijo Jesús en el Sermón del Monte. Es una de las enseñanzas de Jesús básicas, hermano. Tenemos que practicar el perdón. ¿Por qué? Pues porque nos vamos, tarde que temprano, nos vamos a ofender. La Biblia dice en la Biblia dice en Colosenses, hermano. Vamos a Colosenses 3:13. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos y roces nos evitaríamos, hermanos, si practicáramos el perdón como la Biblia lo enseña? Colosenses 3:13. Del verso 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Sabes cuál es la queja que Dios tenía contra nosotros? El pecado. Tenía razón, ¿verdad que sí? Entonces, a veces, tú bien puedes tener razón de estar ofendido, pero la Biblia dice que así como Cristo perdonó nuestras ofensas, teniendo razón de ofenderse, así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. O sea que debemos de soportar eso. No, pues lo perdono, ¿verdad? No guardar eso en nuestro corazón, porque Dios no es así. Cristo no fue así contigo. Cristo no fue así contigo. Cristo perdonó, hermano. Mientras nosotros estemos aquí, en este cuerpo, vamos a sufrir aflicción de la carne. Vamos a cometer errores. Va a llegar momentos en que vamos a pecar por tentación, no por voluntad. Y le vamos a pedir perdón a Dios. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, y en esta carne, no faltarán los errores en ti y en mí. ¿Sí? No faltará el pecado a manera de tentación en ti y en mí. Pero llegará un momento, hermanos, cuando estemos con el Señor, en que ya no vas a batallar con la lascivia ni con la codicia. Ya no vas a batallar con el chisme ni con la crítica. Ya no vas a batallar con nada de la carne. Porque cuando estemos con el Señor, hermano, este cuerpo ya no va a existir. Pero ahorita, hermano, es cuando tenemos que resistir. Esa lucha que traemos contra nuestra carne, tenemos que resistir. El orgullo, el ego, todo eso está en nuestra naturaleza humana, hermano. Por eso la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, para los que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Dice la Biblia en Romanos que Él nos ha hecho libres de la ley de la carne y nos ha dado la libertad de la ley del Espíritu y de la vida, hermanos.
Nosotros pues vamos a tener esa lucha continua con nuestra carne, pero podemos vivir en el Espíritu. Por eso buscamos a Dios todos los días. ¿Sí? Cuando una persona quiere ser lleno del Espíritu Santo, no debe esperar el ser derribado, el ser tumbado o el empezar a hablar en lenguas. La persona que se quiere llenar del Espíritu Santo, hermano, busca a Dios todos los días. Todos los días, hermano. Busca a Dios. ¿Sí? Es una persona que está en constante oración, se está llenando del Espíritu Santo. Se está llenando. ¿Sí? Es una persona, cuando la Biblia habla de personas llenas del Espíritu Santo, y se paró Pedro lleno del Espíritu Santo. Y luego dice, fíjense, había una persona que se llama Apolos, que no conocía todavía el bautismo del Espíritu Santo, y dice que era poderoso en las Escrituras. Pues el hombre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? No hablaba en lenguas, pero estaba lleno del Espíritu Santo, porque oraba, porque buscaba a Dios. Amén. Pero una persona, hermanos, que se empieza a enfriar, deja la comunión con los hermanos, se enfría, como no hay oración, no hay estudio de la palabra, deja el amor, abraza el odio, se hace una persona rencorosa, puede llegar a ser una persona peor que antes. Olvida que fue perdonada, porque ya no quiere perdonar. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de la frialdad. Última señal, hermanos, última señal de enfriamiento espiritual. Y esto era algo bien común en las iglesias frías del Nuevo Testamento. En algunas de ellas se empezaba a meter esa frialdad, y Pablo luego atacaba eso y rechazaba, mandaba a Timoteo, a ver, calla a aquellos que están hablando otras cosas en tal lugar. Cuarta señal de enfriamiento espiritual: mostrar interés en asuntos y cuestiones vanas. Mostrar interés en asuntos y cuestiones vanas, que no llevan más que a división y discusión. Mostrar interés en asuntos y cuestiones vanas que no llevan más que a división y discusión. O sea, una persona que se empieza a enfriar, ya no le interesa, hermanos, tanto recibir la palabra. Ya no le interesa tanto gozarse en la alabanza, alabar a Dios, sino que empieza a fijarse en detalles. Empieza su orgullo, su frialdad, su alejamiento de Dios, su falta de amor al prójimo, le lleva a fijarse en cuestiones o detalles que causan división, que causan discusiones. En Primera de Timoteo, hermanos, Pablo le dice a Timoteo que detuviera a las personas. Había personas que enredaban a la gente en controversias, en discusiones, y Pablo le decía, aguas con esa gente. Cuando tú ya te empiezas a fijar en las formas, ¿no? Cuando tú dices, no, a mí no me gusta, ¿verdad?, cómo se lleva el servicio en la iglesia. No, el hermano dice que ya va a acabar y no acaba. Todo eso, hermano, despierta discusión. ¿Sí? ¿Tú qué piensas de que el hermano dijo que hay brochas? Que los corintios eran brochas. No, eso está mal, hermano. No, pues es que empiezan a fijarse en detalles y en cosas, hermano, que acarrean disputas, discusiones, en vez de fijarse en lo esencial, hermano, la palabra de Dios, en la esencia, no en la forma. Amén.
¿Por qué ese interés, hermano? ¿Por qué esa malicia? La Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo está mal, todo tu cuerpo está en tinieblas. Si todo lo que tú ves está mal, hermano, eres impuro, porque nada te parece, hermano. Estás frío y eres impuro. Hay quien está como Adán y Eva, ¿verdad?, que nomás vieron el fruto malo. Dios le dijo, de todo árbol del huerto pueden probar, y ahí estaba el huerto, el árbol de la vida, y ellos se fueron al malo. O sea, ni voltearon a ver el árbol de la vida, se fueron al prohibido. Hay gente, hermano, que nada más ve lo malo, nada más ve lo malo, y por fijarse en lo malo, pues se van sin bendición, se van sin palabra, porque nada más vieron lo malo. Ah, no, eso que dijo ya no me gustó. Ay, pues ya te echaste a perder, ya todo el culto ya te lo perdiste. ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 6. Desde el verso 3, Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Había personas, hermanos, que empezaron a meter ahí ideas raras en la iglesia, en Éfeso. Y empezaron a meter asuntos que les trataban de dar más importancia que a la misma palabra de Dios. Pablo decía que eran fábulas, genealogías interminables, o sea que ellos se podían estudiar su genealogía. A ver, ¿de dónde vengo yo? Y no, pues yo vengo yo sí soy judío porque yo sí vengo de tal linaje. Pero aquí el asunto, hermanos, no es tanto lo que ellos estaban metiendo, sino lo que estaba provocando. Y lo que estaba provocando viene en el verso 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, o sea, a cosas, hermanos, que no tenían edificación, ¿sí?, que no ayudaban en nada. Cuando el propósito del mandamiento de Dios, el propósito dice, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, cuando una persona ya empieza a mostrar interés en asuntos o cuestiones vanas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con el propósito de la reunión, con el propósito de la iglesia, de la comunión, pues esa persona se está desviando, se está apartando, y no nada más él o ella, sino que está desviando a otros. O sea, en vez de poner la atención en el mensaje, ¿sí?, en el propósito que es nuestra santificación, empiezan a divagar y empiezan a sacar otros temas, ¿sí? No, que el hermano ya dijo que no echáramos morralla al ofrendero. Pues es que yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que seamos generosos. Amén. Si tú traes morralla, pues tú echa morralla, pero no te enojes porque digo eso, hermano, porque eso nada más es un ejemplo para decir cuando a veces no somos generosos. Cuando a veces, sí, vamos a comprar un elote y se sacas el de 50 o el de 100 porque gastas 4 o 5. Pero en la iglesia sacas el de a 2 pesos
A eso me refiero. Pero ¿qué sucede? Que las personas que empiezan a divagar, empiezan a fijarse en cuestiones que acarrean discusión. Y empiezan a, oye, no, el hermano dijo esto, el hermano dijo lo otro. Y empiezan a desviarse a vana palabrería, a cosas que realmente no ayudan, a cosas que realmente no te van a edificar. Aquí Pablo también se refería, hermanos, en las formas de hacer las cosas. En 1 Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Cuando la gente se enfría, hermanos, se empieza a fijar en las formas de hacer las cosas. Crean sus propias opiniones de acuerdo a sus propias ideas de cómo hacer las cosas. Y eso es algo que a Dios no le agrada, hermanos, porque eso es soberbia. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. Estas personas están convencidos en que sus opiniones son las mejores. La Biblia dice en Job 37:24: Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No solamente están en desacuerdo y empiezan a rebelarse, sino que dicen, no, es que lo que yo digo es lo mejor en su corazón. No, es que ahí sí yo tengo la razón. Me digan lo que me digan. La Biblia dice, hermano, Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. El mismo Pablo decía, ni yo me juzgo a mí mismo, ahorita que leímos. Dice, sino que el que me juzga, el que me justifica es el Señor. Ni yo me puedo justificar a mí mismo. Hermanos, porque la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? En tu corazón, a lo mejor tú piensas que estás siendo fiel. Pero la Biblia dice que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Ven? Por eso, hermanos, pues hay que recibir la palabra tal cual es. Nosotros debemos de ser cuidadosos, hermanos. En esta cita de Apocalipsis 2, 4 y 5 encierra algo bien tremendo, hermano. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí, hermano, la pregunta es si tú vas a dejar de alumbrar o si has dejado de alumbrar. Cuando la Biblia dice, y quitaré tu candelero, ahí, hermano, se refiere a una persona, a que una persona puede seguir existiendo sin ser luz en las tinieblas. Puede seguir viniendo a la iglesia sin ser luz en las tinieblas. Cuando dice quitaré tu candelero, significa que dejas de ser eficiente, funcional. Ya no funcionas para Dios. Una persona fría ya no funciona. Así como los candeleros, hermanos, eran de 7 brazos, los candeleros del templo. Esos candeleros daban luz a los sacerdotes en las iglesias, ¿sí? También, hermanos, nosotros debemos de dar luz a nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros vecinos, en nuestra familia. Tú debes de alumbrar, porque si no, estás frío. Jesús les advirtió a las iglesias que sus luces podrían apagarse. Más aún, Él mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera con su propósito.
O sea, Jesús mismo dijo, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Pues ya no alumbras. ¿Verdad? Jesús mismo puede apagar tu luz. Dios no usa los fríos, hermanos. Y nosotros tenemos que tener siempre cuidado de que nuestra lámpara siempre esté alumbrando. Siempre buscar al Señor. Y para eso, hermanos, yo les compartí estas señales de enfriamiento, porque no es posible, hermanos, que después de haber recibido a Cristo de una manera ferviente, estemos cayendo en frialdad. Eso no se vale, hermano. Es como una traición, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para poder volver a encender mi luz? Bueno, hay 3 consejos aquí, o 3 cosas que Dios nos pide en el verso 5. En primer lugar dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, todo tiene un inicio. ¿Qué fue lo que te hizo caer? ¿Qué fue lo que te hizo debilitarte? El primer consejo es, recuerda. Trata de recordar, hermano. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas al comienzo? ¿Dónde pasó todo? ¿Dónde inició todo? ¿Dónde inició tu frialdad? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te hicieron que no perdonaste? ¿Sí? ¿Qué no te gustó que no estuviste de acuerdo? ¿Dónde empezó? ¿Sí? Recuerda. En segundo lugar, y arrepiéntete. ¿Por qué, hermano? Nada que haya sido de Dios te va a ocasionar frialdad. Entonces, hermano, ahí hay algo en tu corazón. Si tú caíste en frialdad, hay algo que tienes de qué arrepentirte. ¿Eh? Hay algún pecado oculto ahí. ¿Sí? Y en tercer lugar, hermanos, dice, haz las primeras obras. Acuérdate cuáles eran tus actitudes, cuáles eran tus hábitos cuando iniciaste en los caminos de Dios. ¿Qué hacías? ¿Orabas a medianoche? ¿Orabas en la mañana? ¿Leías la Biblia? ¿Ayunabas? Dice la Biblia, haz las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete y haz lo que hacías al principio. Porque cuando tú recibiste a Cristo, Dios puso en ti un amor fuerte. Y tú amaste a Dios de manera similar, como Él te amó. Mira, a lo mejor a ti te valía que nos estuviéramos allá cocinando en el cuartito o que no cupiéramos. ¿Por qué? Porque estás enamorado de Dios. Amén. Pero una vez que te empiezas a enfriar, entonces ya te empiezas a fijar en detalles. No, el hermano ya nos está amenazando, ¿verdad? Ya nos dijo que nos vamos a ir de aquí si no completamos para la renta. Eso que le estoy diciendo, hermano, no lo he escuchado de nadie, ¿eh? Dios me lo va dictando. Entonces, no, pues hermano, antes no eras así, hermano. ¿Por qué ahora eres tan delicado? ¿Sí? ¿Por qué ahora eres tan delicadito? Si antes tú cuando te entregaste a Dios rendiste todo. Tú dijiste, Señor, aquí estoy. No me importa, ¿verdad? Que esté enfermo, que no tenga trabajo, que gane menos. No me importa, aquí estoy. ¿Verdad? Pero dejaste tu primer amor. A mí cuando alguien me dice, hermanos, que cuando alguien se convierte, está en su primer amor y que después se va a enfriar, yo le contesto esto. Si la Biblia dice que hay un primer amor, entonces debe haber algo más grande todavía.
Mi pregunta sería, bueno, si hay un primer amor, pues ¿por qué no brincamos al segundo? Y al tercero, ¿por qué no nos enamoramos cada vez más de Cristo? Amén. ¿Por qué no? ¿Sí? Porque cuando tú te casas, te das cuenta que amor es compromiso. Y que aunque a un día tu pareja se levante todo greñudo y greñudo y con aliento de dragón, tú lo quieres, tú lo amas. ¿A poco no? Así es, hermano. Entonces, ¿por qué, hermano, dejamos que se enfríe? Si amor no es sentirse en las nubes, ni sentir cosquillitas, ¿sí? Ese amor es pasajero. Amor es compromiso. Yo le entregué mi vida a Cristo, hermanos, y es de Él. Me dé, me quite, me ponga donde hay o no, mi vida es de Cristo. Él la compró con su sangre, hermano. Mi mente es de Cristo, mis ojos son de Cristo, mi boca es de Cristo, por eso no la voy a usar mal. Voy a ver como Cristo ve, voy a pensar como Cristo pensaría, voy a hablar como Cristo hablaría. Pero ¿qué sucede? Que empezamos a divorciarnos de Dios, nos empezamos a enfriar y ya decimos, no, ya se fue el amor. Ese no es amor, no es amor genuino. La Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando alguien ama de a de veras, hermano, sea de día o de noche, ¿sí? Vaya bien o vaya mal, ahí va a estar con el Señor. Cuando alguien ama de veras. Cuando iniciamos en esta iglesia, hermanos, estuvimos como unos 8 meses, nada más Ismael, Nancy y yo. Y lo único que nos mantenía ahí, hermanos, era la fe. Era lo único, hermano, porque nosotros no veíamos nada, ¿sí? Y a mí Dios me dijo, mira, tú empieza y tú predica como si tuvieras muchos. Y aquí está Mayel de testigo, yo siempre prediqué igual, siempre prediqué igual. Siempre. Y estábamos ahí los tres. Pero porque el amor que yo siento, hermano, por Dios, no es por lo que yo vea, ni por lo que yo vea que Dios hace para demostrarme su amor, porque aunque no lo vi, Él ya hizo algo, hermanos. Él ya hizo algo en la cruz. Por eso estamos aquí. Nosotros no podemos, hermanos, estarnos entre nosotros, mordiendo entre nosotros, despedazándonos entre nosotros. Hermano, eso no ayuda, hermano. Eso no edifica. Pues estar hablando mal uno de otro, eso no edifica. Eso no da honra a Dios. Amén. Porque estamos aquí por Dios. Nos conocemos por Dios, hermano. Entonces hay que amarnos. Amén. Hay que amarnos, hay que aceptar la corrección. Hay que evitar el enfriamiento, hermano. Hay que hacernos enemigos de eso. Enemigos de la frialdad. No tiene caso, hermano, que sigas a Cristo si no renuncias a lo que tú más persigues. ¿Sí? Si no renuncias a tus deseos carnales, si no renuncias al cash, a la lana. Tú tienes que acercarte a Cristo. Hay gente que se acerca a Cristo pero no rinde su orgullo. Dice, ay sí Señor, perdóname, pero yo sigo con mi orgullo. Entonces tenemos que rendirle a Dios nuestro orgullo. Y si batallamos con algo, ¿no? Que todos batallamos, ir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame en esta área. Ayúdame a trabajar. El domingo que entra, hermanos, les voy a compartir un mensaje que se llama Una cosa te falta. A todos nos falta algo. Amén. Una cosa te falta.
Tal vez tú ya no fumas, ya no tomas, pero una cosa te falta todavía. Y Dios va a estar tratando con eso. Y te vas a enojar. Porque te va a tocar áreas sensibles. Y de repente Dios va a llegar y tú, te vas a enojar, y mucha gente en ese proceso, hermano, se va. Porque así le pasó al joven rico. Jesús le dijo, una cosa te falta. Y mejor se fue. No quiso. Había cumplido con muchas cosas, ¿sí? Pero no quiso dejar las riquezas. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a trabajar para que Dios, hermano, vamos a trabajar en nuestro corazón para que Dios nos levante. Ha habido situaciones, hermano, de personas frías que en su humillación, hermano, a veces duran meses para que Dios los levante. Porque han ofendido a Dios, hermano, le han herido de tal manera que Dios ha volteado su espalda, les ha volteado la espalda, porque han sido soberbios. Y la Biblia dice que Dios aborrece al soberbio. He conocido casos, hermano, en donde la gente se humilla días, ¿verdad? Y no hay respuesta. ¿Hasta dónde estará tu frialdad? Para que Dios pueda contestarte rápido o se tarde un poquito. ¿Hasta dónde tendrás tú que humillarte, ¿verdad? Para que Dios pueda volver a encender el fuego. Amén. Un servidor, hermano, que estoy aquí, una vez se enfrió. Y duré 10 días rogándole a Dios que me levantara. Duré horas orando a Dios. Y Dios, hermanos, se dignó a levantarme. ¿Amén? Hace más de 3 años ya. Dios se dignó a levantarme. ¿Amén? Pero es necesario que nos humillemos. Porque Dios resiste al soberbio. Primera de Pedro 5:5. Dios resiste al soberbio. Y da su mejor regalo, su generoso amor, lo da al humilde. Tenemos que humillarnos. Tenemos que perdonar. Cuando yo me humillé, hermano, Dios me mandó a pedirle perdón a muchas personas. Y ese fue un fruto de mi humildad. ¿Amén? No puedes decir que eres humilde cuando no quieres humillarte. Cuando no quieres enfrentar tu error y decir, me equivoqué. Si yo les dijera a ustedes cuántas veces he dicho me equivoqué o fallé, es válido, hermano. Y yo les voy a seguir diciendo, ¿sabes qué, hermano? No, pues fallé. Pero qué preocupante es, hermano, cuando pasa el tiempo y tú no dices esas palabras, ¿no? Fallé, me equivoqué, perdóname. Reconozco que sentí rencor, ¿verdad? Reconozco que me enojé, reconozco que no pude, ¿verdad? Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Dios, en esta noche. Señor, necesitamos de ti, Padre. No queremos ser más fríos. Dile a Dios, no quiero ser más frío, Señor. Estoy dispuesto, Señor, a aceptar el costo, en humillación, Dios, buscarte para poder ser restaurado. La Biblia dice, recuerda. Trata de recordar dónde has caído. Trata de recordar en qué momento te alejaste de Dios. Dile a Dios, Señor, ayúdame a recordar, Señor. Yo quiero volver, Señor. Yo no quiero que la vida cristiana sea un suplicio de estar aguantando los cultos, las predicaciones,
la alabanza. Quiero aprender a deleitarme como lo hacía, Señor, cuando te acepté en mi corazón, cuando lloraba. Su palabra dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdona, Señor, mis pecados, mi orgullo, Señor, mi soberbia, Señor. Perdóname si no me he congregado como es debido. Perdóname si me he dejado de pastorear, si he decidido, Señor, si en algún momento decidí rechazar el pastorado que tú pones, Señor. Perdóname, Señor, si he puesto atención en cuestiones vanas que acarrean disputas, discusiones. Perdóname, Señor, si he dejado de colaborar, si he abandonado la comunión con los hermanos, si he dejado de servirte, Señor, si he tenido otras prioridades, Señor. Perdóname, Señor. Su palabra dice: y haz las primeras obras. Recuerda qué hacías. Recuerda aquellas noches que llorabas, aquella alegría que sentías cuando cantabas esos cantos, cuando estabas en tu casa y escuchabas alabanza, cuando estabas en tu trabajo o en tu vehículo y escuchabas alabanza. Su palabra dice: haz las primeras obras. Cuando orabas, cuando amanecías con Dios, cuando estuviste llorando en arrepentimiento, confesando tu pecado, cuando estuviste llorando en agradecimiento, reconociendo lo que Él te había regalado, su salvación, su perdón. Empieza a hacer eso, porque la palabra de Dios dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Señor Jesús, yo no quiero, Dios, que se apague mi luz. Yo no quiero que quites ese candelero, Dios, que habías puesto en mí, Señor, donde tú alumbrabas. Señor Jesús, perdóname, Señor. Te necesito, Señor. Quiero buscarte, Señor. Quiero buscarte, Señor. Ayuda. Amén. Hermano, esto no acaba aquí. Yo siempre he dicho que para recibir una respuesta de Dios no es suficiente con que hagas una oración. No es suficiente. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos, hermanos, que clamar a Dios. Clama a Dios todos los días sobre esto. Amén. Dile: Señor, estoy frío. Ayúdame, Señor. Dile cómo te sientes. Asincérate con Dios. Dile: ya no siento el mismo gozo. Ya no siento la misma fe. Ya no siento ganas de orar. Dile a Dios, todos los días, clama a Dios. Y Dios escucha, hermano. Amén. Dios escucha. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos decimos nuestra cita. Nos vemos el martes a las 6:50. Y el miércoles pues vamos a tener nuestra reunión de servidores. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23 y 24. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.